Buenas tardes, estimados alcaldes y autoridades, que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Estimado Alfonso, queridos vecinos y vecinas, hoy se cumplen 586 años del nacimiento de Cristóbal Colón, muy cerca de aquí, en lo que todos conocemos como el Palacio. Y queríamos celebrarlo con un acto de apoyo y divulgación a la tesis. Por fin, tras muchos años de espera, desde que se obtuvo el ADN de Colón en 2003, se ha iniciado el proceso que podría confirmar su origen castellano. Y eso supondría una revolución para la historia universal, para España y, cómo no, para Espinosa y todos los pueblos de nuestro entorno. Que se pueda conocer su origen oculto durante siglos ha generado una enorme expectación de la que se están haciendo eco medios de comunicación de todo el mundo. Y nosotros queremos alzar nuestra voz para que se escuche en todas partes, que la única que explica todos los interrogantes abiertos en relación al nacimiento es la descubierta por don Ricardo Sanz, y hoy magníficamente defendida por su continuador, don Alfonso Sanz. Nuestro pueblo tiene una deuda de gratitud con estos dos hombres y con el gran trabajo que, con esfuerzo y dedicación, han desarrollado durante años para desentrañar todos los misterios que permanecieron ocultos durante tanto tiempo. Los datos estaban ahí, pero nadie más los supo ver. Gracias, Alfonso, por el empeño que pones, por haber colocado el nombre de Espinosa en los ojos de todo el planeta, que mira expectante, esperando que se dé, por fin, respuesta a la incógnita sobre el almirante. Esperemos que se pueda confirmar que fue vecino de Espinosa, aunque a nadie le debería sorprender, porque esta tierra imprime fuerza y carácter a los que la habitamos. ¿Qué mejor lugar que este para que naciera tan insigne personaje? No quiero extenderme más y cedo la palabra a don Alfonso Sanz Núñez, licenciado en Geografía e Historia, ingeniero técnico de topografía y autor del libro Don Cristóbal Colón, Almirante Castilla. Muchas gracias. Queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Señor alcalde de Espinosa de Henares, Corporación Municipal, autoridades que nos acompañan, naturales de Espinosa y acompañantes. Gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero tener un recuerdo para todas las personas que durante este año pasado nos han dejado y por este maldito virus, y en especial para una persona de Espinosa de Henares que defendió esta tesis allá por donde iba y que le conocéis todos, que es Fernando Dávila. Para él y para todos los que nos faltan, un abrazo. Hace 586 años, Espinosa de Henares vivía un día triste. Un día triste porque había fallecido doña Aldonza de Mendoza, duquesa de Arcona, señora de Cogolludo, y había tenido en el parto dos niños, Alfón el Doncel y Rodrigo de Mendoza. Hoy, por el contrario, es un día alegre porque estamos celebrando el aniversario del nacimiento de uno de esos niños a los que hemos identificado a uno de ellos como Cristóbal Colón, descubridor de América. 2 días antes de su fallecimiento hizo un testamento muy detallado que se encuentra en el Archivo Histórico de Madrid, en el que dejaba con todo detalle todas sus pertenencias a sus criados, a las iglesias, conventos, monasterios. Era una mujer muy religiosa y había hecho obras muy buenas y tenía un patrimonio enorme. Entre las mandas, para que veáis cómo era, entre las mandas que deja, pues libera a sus esclavos, quiere decir que tenía esclavos en aquella época ya, y les da a cada uno 1000 maravedíes para que puedan iniciar una vida en libertad. También detalla pues cosas tan nimias como dejar, pues por ejemplo, un mantel con un bordado determinado a una criada suya, y lo detalla, da el nombre, da por qué, dice por qué se lo deja, por un hecho baladí, a lo mejor por una ayuda que le hizo en un momento dado. Pero hay un personaje
al que no detalla, al que no dice quién es, que no sabemos qué misión tenía con esta señora, que se llama Cristóbal Genovés, y le deja 13.000 maravedíes. Mi padre, allá por la década de los años 70, inició los trabajos de investigación de Cristóbal Colón de una forma casi accidental, pues hablando en Cogolludo con algunas personas, con un secretario que había allí, Alfonso Clemente, que vivía aquí en Espinosa de Henares, y le comentó que Cristóbal Colón había estado por aquí y que había comido en Arbancón cabrito asado, que era una tradición que se decía en Arbancón, y empezó a trabajar en la lectura de todo lo que salía sobre Cristóbal Colón y su vida. Consiguió hacer una biblioteca de casi 400 ejemplares y se los leyó todos. Tan es así que esa biblioteca me la dejó a mí, yo la he ido ampliando hasta tener casi los 500, y cuando cojo un libro de los que él ha manejado, siempre veo una señal en una página, un papelito, una anotación marginal. Se lo había leído absolutamente todo. Le llamó la atención en primer lugar, y fue el hilo conductor, una carta que el duque de Medinaceli escribió al cardenal Mendoza desde su palacio de Cogolludo. Esta carta es el primer documento escrito del descubrimiento de América, y en ella Cristóbal Colón le dice al duque de Medinaceli, le decía al duque, esa carta de Colón al duque está desaparecida, pero el duque lo dice en su carta, le dice que ha llegado a Lisboa, que ha encontrado una ruta nueva para ir y volver a las Indias, y que lo ha tenido en su casa durante mucho tiempo. Primero dice mucho tiempo y luego aclara cuánto, y le dice durante 2 años. Esta carta del duque de Medinaceli, que tiene fecha 19 de marzo de 1493, se la envía al cardenal Mendoza y le pide una recomendación para que el cardenal interceda ante los reyes en caso de que haya alguna posibilidad de enviar sus naves a las nuevas tierras por esta ruta. Tirando de ese hilo, pues encuentra que Cristóbal Colón, que era un hombre pues tomado por acá y por allá como un loco, tengo aquí los datos de cómo le tomaban a este hombre por Sevilla. Era un hombre poco creíble, como un iluminado, y nadie le hacía caso. ¿Por qué el duque de Medinaceli le tiene durante 2 años, antes de descubrir nada ni de ir a ningún sitio, en su casa a cambio de nada? Por ahí empieza mi padre la investigación. ¿Por qué se lo presenta luego al cardenal Mendoza? Y el cardenal Mendoza, a su vez, le introduce en las cortes presentándoselo a los reyes. Bueno, pues el propio Cristóbal Colón nos dice qué edad tenía, porque escribe al rey Fernando en 1503, creo que es, diciéndole que lleva 7 años sirviéndole en su casa, en 1493, perdón, que ha estado 14 años en Portugal, 23 años navegando y 14 años tenía cuando entró en la mar. Total, eso hacen 58 años, restado de 1493, que es cuando él mismo lo dice, pues llegamos a 1435. Y por ahí mi padre dice, vamos a ver si alguien de la familia Mendoza ha tenido familia en 1435. Y efectivamente da con la duquesa de Arjona, que ha tenido 2 hijos aquí en Espinosa de Henares, tal día como hoy, hace 586 años. Localiza, entre la documentación que busca de esta señora, encuentra que hay un testamento en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. De eso tengo fe, porque fui yo el que me acerqué al Archivo Histórico Nacional a ver ese testamento. Y ahí figura esa manda de 13.000 maravedíes a Cristóbal Genovés. Ya empezamos a asociar 13.000 maravedíes a un señor que se llama Cristóbal Genovés. Cristóbal Genovés,
que ha nacido en 1435, la relación de todos los Mendoza que le han ido conduciendo para que tenga un acceso en la corte. Y tirando del hilo, pues empezamos a ver la historia de esta señora. A mí, el profesor y amigo don Jesús Valiente Maya, que era profesor de Historia Antigua en Alcalá de Henares, en las conversaciones que tuve con él, me dijo, una vez que había ya fallecido mi padre, y presentándole algunas dudas que tenía yo sobre la tesis de mi padre, me dijo: sigue a doña Aldonza, sigue buscando a ver esta señora si encuentras algo que te indica más de lo que ha encontrado tu padre. La verdad es que yo he encontrado cosas ampliando lo que ya había visto mi padre. El mérito mío no es mío, es de mi padre. Pero además me he apoyado en gente especialista en temas específicos, porque yo digo que soy aprendiz de todo y maestro de nada. Yo me he apoyado, por ejemplo, en el lenguaje de Colón. Me ha ayudado el doctor Pablo Muñoz Sotés, que fue durante 25 años jefe del servicio de aprendizaje y de lenguaje en el Hospital de la Paz. Me han ayudado en la identificación de elementos gráficos de biología, pues don Emilio Blanco y don Fernando López Mirones en España, pero también he echado mano de Daniela Bogdani, que es una fitoterapeuta de Santiago de Chile, María Teresa Sánchez Salazar, de la Universidad Autónoma de México, que hizo una tesis doctoral sobre el maíz. También en la traducción de textos latinos he echado mano de los salesianos y de los dominicos de Atocha, y en la traducción de un texto en latín de Isabela de Cupis. Todos estos, ¿por qué he solicitado su ayuda? Pues he solicitado su ayuda para tener un informe objetivo que no tenga nada que ver ni conmigo ni con mi padre, un informe lo más objetivo posible de personas especializadas en esos temas e incorporarlos al estudio que he hecho. También se me olvidaba el importantísimo don Florentino Antón Reglero, que es académico de número de la escuela, de la Academia de Genealogía y Heráldica de Asturias, que me hizo un estudio magnífico sobre el escudo de Colón. Con todo esto llegamos, voy a centrarme en Espinosa de Henares. ¿Por qué decimos que es de aquí? Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé firmaban, eran tres hermanos, Cristóbal, Bartolomé y Diego. Los dos mayores, Cristóbal y Bartolomé, firmaban al principio de conocerse sus escritos como Cristóbal Colón de Tierra Rubia. No ponía Colón, era Cristóforo Columbus de Terra Rubia, y Bartolomeus Columbus de Terra Rubia. Rubia es en latín, que es una de las consultas que he hecho a los especialistas en latín, significa espinosa. Aparece como gentilicio. Columbus es el primer apellido, pero luego, al decir de Terra Rubia, nos está indicando el lugar de nacimiento, de Tierra Espinosa. Ya tenemos ahí una pista que nos puede conducir a ver que es de aquí, de Espinosa de Henares. Pero siguiendo esa línea, vemos que leyendo al padre en las casas, Cristóbal Colón, en el tercer viaje, pues fue acusado de muchísimas cosas, todas negativas, en las tierras descubiertas. Llegaron a los reyes esos rumores y esas acusaciones y mandaron a un juez para que diera fe de que eso era verdad o mentira. Este señor, que se llamaba Francisco de Bobadilla, pues fue a América con una serie de pergaminos que iban en blanco, pero los reyes lo habían firmado en la parte inferior, y podía acusar a Cristóbal Colón, este señor, de lo que quisiera. Llevaba la firma de los reyes y eso era válido para acusarle de cualquier cosa.
Lo primero que hizo fue destituirle de todos los cargos a él y a sus hermanos que tenían en las nuevas tierras conquistadas. Y esos cargos, naturalmente, se los apropió él. Los detuvo y los trajo encadenados ante los reyes. Pero el hecho de encadenarlos fue un hecho muy dramático, porque los tenía en un calabozo, en el suelo, y tenían que ponerle unos grillos, que eran unas cadenas y unos grilletes. No había nadie que se los quisiera poner. La gente a los que le decían que le pusieran los grilletes no querían, porque eran criados suyos, le conocían y sabían que de todo lo que le habían acusado no era cierto. Y el conde de Rosselli, que es un biógrafo suyo, que escribió una biografía de Cristóbal Colón, de las primeras que se escribieron en 3 tomos, pues nos relata esta historia de la situación en la que se encontraba el descubridor ante estos. Y dice así, lo leo textualmente, como lo describe él: ninguno de los oficiales y soldados del gobernador se sintió con fuerzas para cumplir aquella orden execrable. El dolor comprimido ahogaba la voz de todos y secretamente se rebelaban contra su degradante obediencia. La serenidad de aquel héroe imponía cierto doloroso respeto. Las cadenas que se habían traído a su presencia continuaban en el suelo del calabozo sin que ninguno de los asistentes osara levantarlas. Ante semejante afrenta, los mismos carceleros retrocedían como ante la idea de un sacrilegio. No podía, pues, ejecutarse la bárbara orden del gobernador cuando se presentó, eligiéndose alegremente para aquel crimen, no un agente de bobadilla, no un indio estúpido u odioso, sino un hombre de la casa del almirante, un familiar suyo, su propio cocinero. Aquel infame cargó alegremente sobre sí aquella deshonra y con imprudente presteza remachó las cadenas de su amo. Las Casas, el padre de Las Casas, le conocía, se llamaba Espinosa. Caramba, aquí ya nos sale otro Espinosa, y además dice que es primo suyo. Yo no me quedo tranquilo con esta descripción y me voy a leer al padre Las Casas a ver lo que dice, a ver si dice lo mismo. Y dice Las Casas: y lo que no sin gran lástima y dolor se puede ni conviene decir, cuando querían echar los grillos al almirante, no se hallaba presente quien por su reverencia y compasión se los echase, sino que fue un cocinero suyo, atención, desconocido y desvergonzado, el cual con tan deslavalada frente se los echó, como si se sirviera con algunos platos de nuevos y preciosos manjares. Este yo le conocí bien y llamábase Espinosa, si no me he olvidado. Aquí tenemos una contradicción del padre Las Casas, porque primero nos dice que era desconocido, por eso he dicho atención a esto, y luego dice yo le conocí bien y se llamaba Espinosa. No nos quiere decir que era familiar suyo, porque el padre Las Casas, leyéndole en profundidad, se calla muchas cosas, pero nos dice otras que parece que sí, nos dice que sí, y luego nos dice que bueno, que parece. Entonces, en el testamento de Colón, vamos al testamento de Colón, hemos estado en el de doña Aldonza, pues vamos a ver qué es lo que dice. Y también figura como un testigo de sus criados, como testigo del testamento, figura un Juan de Espinosa. Caramba, este es el que le ha echado los grillos, este es su cocinero. Si es familiar suyo, no sería tan malo cuando le echó los grillos, que después de 5 años le está como testigo en el testamento de Cristóbal Colón. Posiblemente le echó los grillos porque se daba cuenta de que aquella era una situación que podía terminar muy mal y dijo, le pongo los grilletes y se ha acabado el asunto. Entonces, siguiendo con la lectura de la historia de las Indias del padre Las Casas, nos dice que el nombre de Colón, dice, ¿qué nombre le puso Colón a las nuevas tierras descubiertas? Que no fue América. Efectivamente, nosotros todos sabemos
que América se lo pusieron por Américo Vespucio, que fue un cara que se atribuyó el haber descubierto aquello. Y dice el padre Las Casas, el nombre con el que las bautizó Colón fue Santas Gracias. ¿Os suena lo de Santas Gracias? Porque hay aquí un paraje, ahí cerca, que se llama Santas Gracias, que era donde se encontraba una villa romana y otras construcciones llamada Cesadea, y que se asentaba junto a la calzada que desde Mérida se dirigía a Zaragoza en la margen del río Henares, en Espinosa de Henares. Por si fuera poco, en una sepultura de la iglesia de Santa María de los Remedios en Cogolludo hay una lápida que dice: esta lápida mandó poner el muy magnífico señor Bazán y Mendoza, patrón de esta capilla y señor de San Miguel, donde están enterrados sus padres, abuelos y bisabuelos. Bazán no ha sido nunca nombre. Hemos hecho, digo porque mi padre hizo la gestión y yo también la he hecho, una gestión en la Academia de la Lengua Vasca en Vitoria para que nos indicasen qué significa la palabra Bazán como nombre. Bazán nunca ha sido nombre propio de personas. Y el topónimo parece proceder del vasco baste. Y baste significa en vasco, atención otra vez, aulaga espinosa. Otra vez nos sale otro Espinosa por aquí, en Cogolludo, en un enterramiento, y un señor Bazán Mendoza. Entonces, el gentilicio este que se repite una y otra vez nos hace pensar que Bazán y Mendoza significa un Mendoza de Espinosa. No son muchos Espinosas en la vida del almirante, no son muchas casualidades. Entonces hay otra casualidad también en esa lápida. En esa lápida figura el escudo de los Mendozas. Está tallado como los demás, la lápida es de alabastro de color blanco, muy bonita. Y en el escudo de los Mendozas siempre aparece Ave María, gracia plena a su alrededor. No, en este caso solo pone AM. Siempre hemos pensado, siempre que es muy bueno que personas ajenas al propio estudio te digan lo que opinan. Siempre hemos pensado que AM era Ave María, gracia plena. Pero hubo una persona que, siguiendo el razonamiento y el estudio que habíamos hecho, me dijo: ¿no será Aldonza Mendoza? Ya nos levantó la atención, nos produjo un llamamiento, y a partir de ahí fue cuando mi hermano Ricardo y yo nos pusimos al habla con el profesor Lorente de la Universidad de Granada. Don José Antonio Lorente es una máxima autoridad en estudios de ADN. Ya en el año 2003 hizo un estudio de ADN de los restos que hay de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, y a partir de ahí pues nos pusimos en contacto con él. Se suspendieron una serie de estudios que tenía previstos porque estimó que todavía los equipos técnicos no eran suficientes para darnos toda la información que se requería pedir a los restos que analizásemos, y llegamos al año 2019, que es cuando se ha hecho una exhumación de esos restos que en este momento están en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Se ha hecho ya un análisis antropomórfico, se sabe ya el número de personas que hay ahí, se sabe el sexo, y se va a intentar averiguar más datos de esos restos. Se van a comparar con los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, con los de su hijo Fernando Colón, que están también en la Catedral de Sevilla, y con los de su hermano Diego Colón. Y aquí, en una reunión en la que asistí el mes pasado en Granada, con especialistas en otros autores que hablan de distintos lugares de nacimiento, distintos al de Espinosa de Henares, pues hubo uno de ellos, que es el que había iniciado los trabajos de estudios de Cristóbal Colón en el año 2003, que me hizo una pregunta. Esa pregunta
me sacó de quicio porque es que me destrozaba toda la tesis. Y después de tantos años y después de tanto trabajo, pensar que no tenía respuesta para eso me hizo volcarme otra vez en leer, en releer todo lo que había escrito mi padre, todo lo que había escrito yo, hasta que di con el quid de la cuestión. Y os tengo que decir una cosa muy positiva para vosotros. Cuando llegué aquí, ya a Eduardo no le conocía, a vuestro alcalde, llevaba mi libro en la mano y me hizo una serie de preguntas. Y yo pensé, este hombre sabe más que yo, porque se ha leído mi libro de arriba abajo y me lo ha destrozado analizando cada palabra. Y me hizo la misma pregunta que me había hecho aquel profesor en la Universidad de Granada. ¿Y cómo es posible que Cristóbal Colón, después de muerta la madre, tuviera 2 hermanos? ¿Quién es la madre de estos chicos? ¿Y quién es el padre? Claro, yo me quedé sin saber la respuesta. También me la había hecho, ¿cómo se llama? Otro concejal, Gerardo me la había hecho hace mucho tiempo. Bueno, pues ya he dado con el quid de la cuestión. Estudiando la familia genovesa y la familia de doña Aldonza, este Cristóbal Genovés es familia de los genoveses que siempre han dicho los italianos que eran de las que era familia Cristóbal Colón. El padre de Cristóbal Colón es Cristóbal Genovés, este que doña Aldonza deja en su testamento 13.000 maravedíes, y la madre es doña Aldonza de Mendoza, de tal manera que puedo proclamar ahora, y lo hago público, que Cristóbal Colón es hijo de una noble castellana, doña Aldonza de Mendoza, y de un genovés al que desconocemos ni su fecha de nacimiento, ni su fecha de fallecimiento, ni su relación con doña Aldonza de Mendoza, ni nada de nada, ni su oficio ni beneficio. Y este señor tuvo otros 2 hijos con otra señora, evidentemente con doña Aldonza no podía ser. Y estos hijos son Bartolomé y Diego. A Bartolomé y a Cristóbal Colón, unos genoveses les llaman primos, pero le llaman tío al Cristóbal Genovés de doña Aldonza de Mendoza, y tenemos ahí ya el enlace de las 2 familias que figura en estos cuadros que he hecho del árbol genealógico, donde figuran los padres, los hijos, los hermanos y los primos. Con esto yo creo que hemos cerrado ya el circuito y podemos asegurar que Cristóbal Genovés es nacido en Espinosa de Henares. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias a todos por escuchar esta tesis, y ahora vamos a ir a inaugurar los paneles que hemos puesto alrededor del palacio y luego tomaremos un vino español. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.